Hoy nos acompaña el maestro Francisco Eladio Sánchez García, practicante veterano de Jiu-Jitsu, Judo y defensa personal, que tras décadas de estudio se especializó en Kyuso-Jitsu, un conocimiento oculto, profundo y ancestral. Es el arte de los puntos de presión que solo se aborda cuando se posee la madurez técnica y ética suficiente. El maestro Eladio ha formado a cientos de artistas marciales y plasmado su filosofía en el libro Escuela de la Energía, donde subraya que el objetivo no es golpear, sino neutralizar de forma responsable, preservando la integridad del oponente. En esta charla abordaremos no solo aspectos técnicos, sino también la dimensión interior del arte, transformar las amenazas en oportunidades de control, calma y supervivencia consciente. Buenos días, maestro Eladio. Buenos días, Bienvenido. gracias. Maestro, si un artista marcial avanzado viniera a ti para subir de nivel, ¿qué haría el Kyuso-Jitsu que otras artes no le ofrecen? El Kyuso-Jitsu es un complemento marcial. Sus orígenes, vamos a decirlo, están basados en un conocimiento muy profundo de lo que es la energía interna. El arte marcial en sí, vamos a decirlo, la mayoría de las artes marciales no participan la mayoría de los puntos de presión. Yo cuando me examiné de primer dan de Jiu-Jitsu, mi quijón, mi fundamento fueron los puntos de presión. Me encantó, hace ya muchísimos años. Entonces, conocer el cuerpo humano, saber dónde golpear y saber qué es lo que puede llegar a pasar, es una muy buena opción a la hora de enfrentarte a una agresión. No es sencillamente golpear hasta derribar, es saber dónde golpeas y las consecuencias que eso conlleva, que generalmente es una anulación o incapacitación del agresor, sin producirle ningún tipo de traumatismo, ni secuelas, ni nada que en caso de que mm, tengas un juicio, porque una agresión ilegítima, quien manifiesta es el juez, no es uno. No va y si es que me agredió sin motivo, hay una agresión. Si en esa agresión uno de los dos ha terminado mal, en el sentido de con traumatismos, Una fractura. fracturas, etcétera, ahí está el juicio. Y generalmente el juez lo que va a buscar es que no exista vamos a decirlo así, una disfunción temporal o permanente de esa persona que es agredida. Ya puede tener o no puede tener razón. Entonces el artista marcial lo que va buscando es eso, ¿no? No llegar a lesionar a nadie. Y de eso es el fundamento del Kyuso-Jutsu. Eh, Hay varios niveles, vamos a decirlo así, dentro del Kyuso. Entonces, yo generalmente a mis alumnos les enseño los niveles básicos. ¿Qué quiere decir esto? Antes de una confrontación, intento que no busquen la confrontación. Muy bien. Ya luego más adelante lo explicaré. Cuando es inevitable la confrontación, dependiendo de lo que quiera hacer el agresor, pues lo que hacemos es no bloqueamos, sino que las técnicas de bloqueo son las técnicas de golpeo. Y se golpean ciertas zonas de la anatomía que son zonas vulnerables. ¿Qué es lo que hacen estas zonas? Pues, por ejemplo, pueden dejar un músculo incapacitado durante 20 minutos, media hora, con lo cual cuando una persona carece de armas naturales, puños y piernas, ya su capacidad ofensiva se ve muy mermada y ya no es eh, tan brioso, vamos a decirlo así, a la hora de buscar pegarte. Como que lo anula, ¿no? Sí, pero no es una anulación, no es decir anular, no es decir romper, sino sencillamente es incapacitar, vamos a decirlo así, Vale. de forma momentánea. No, bueno, dependiendo también del golpe. Ya.
Yo en clases que he dado a mujeres de violencia de género en Colmenar Viejo, he visto casos de una mujer en la que yo le estaba explicando allí a un grupo cómo salir de una violación y una mujer que estaba muy nerviosa, había tenido sus cosas para estar ahí en lo de la... Y a un señor que estaba allí con nosotros, que se ofreció voluntario, pues le dio un golpe en un punto de presión. Además, es un punto que está entre los gemelos, se llama vejiga 56, y este señor se levantó gritando, no se podía mover. Al cabo de 4 o 5 meses, en otro taller de defensa personal, apareció este señor y habló allí con las chicas. Me dijo que estuvo una semana cojeando y 2 meses hasta que no se le fue el dolor. Estamos trabajando sobre zonas vulnerables, generalmente son nervios. Un hueso puede tardar en soldar 2 o 3 meses, pero un nervio, muchas veces hemos tenido problemas, yo que soy corredor, por ejemplo, ahora he estado 3 meses con una cosa que se llama pata de ganso. No lo había He escuchado. tenido ahí, sí, es bastante doloroso. Pues ese nervio, ese tendón, ha estado ahí hasta ser recuperado 3 meses. Hay que tener una cierta graduación a la hora de golpear los puntos de presión. ¿Por qué? Podemos provocar una disfunción de media hora, 20 minutos, hasta más tiempo. Ya. Y eso depende mucho de cómo se active ese punto, de la velocidad y de una serie de principios, vamos a decirlo así, que hay en el Kyuso. ¿Qué te llevó a elegir el Kyuso-Jitsu en vez de seguir ahondando solo en las artes tradicionales? El tiempo. No tenía tiempo para todo. Estuve pues, muchísimos años dando clases de Jiu-Jitsu y defensa personal en Colmenar Viejo, y estuve dando clases también de judo aproximadamente durante 5 años en San Agustín de Guadalix, en el instituto, cuando antiguamente, no sé si ahora existirá todavía, los campeonatos escolares de la Comunidad de Madrid, donde había diferentes disciplinas, pues una de esas disciplinas era judo. Y estuve por la tarde dando clases a chicos del instituto. Y la verdad es que fue una época muy bonita en mi vida, porque los chavales se lo pasaban muy bien y además quedaban campeones en muchísimos pesos. A los 5 años estuve hablando con el director del instituto y con el jefe de estudios y le dije que no podía, porque tenía que salir del trabajo deprisa y corriendo, comerme el bocadillo por el camino, luego llegar a casa. En esa época, bueno, todavía no tenía familia, pero estaba bastante liado. Y eh, me supuso bastante, no un trauma, sino me disgustó un poco tener que dejarlo, porque me apreciaban mucho y no querían que me fuese. Pero lo dejé en manos de un compañero de judo que es muy bueno, y parece ser que con el tiempo pues no hemos tenido ninguna... No me ha dicho nada este compañero, que de vez en cuando hablo con él. Luego el jiu-jitsu, seguía con el jiu-jitsu, me gustaba mucho el jiu-jitsu, pero empecé a meter en técnicas de jiu-jitsu técnicas de kyuso, y la gente empezó a gustarle. Vio que ya no era tanto el golpear, el romper rodillas, el costillas, y eso la gente empezó a verlo. Y yo, viendo que eso le gustaba, lo del kyuso, y a mí también me gustaba, dije, pues esto podemos hacer algo bueno. Y poco a poco fui introduciendo el kyuso y sacando un poco el jiu-jitsu. Llegó un momento en que el judo, el jiu-jitsu, la defensa personal y algún que otro seminario que hacía de kyuso, pues no tenía tiempo, y más con el trabajo que tenía. ¿Qué pasó? Pues que tuve que decidir.
Además, en esa época estaba en una organización internacional que era la que me apoyaba y era la que movía, vamos a decirlo así, un poco el Kyuso en España en esa época. Y pues venía un maestro a, pues yo qué sé, a Ordizia, y teníamos que ir allí a Ordizia. Había un encuentro internacional en Lisboa y teníamos que ir a Lisboa. Había un curso en Benidorm y teníamos que ir en Benidorm. Había un curso en... Es decir, entre que no tenía tiempo, más todo esto, porque me hacía falta ir poco a poco imbuyéndome, vamos a decir así, de este conocimiento. Además compré libros, vídeos, y mis alumnos me lo dicen, que hay cosas que no han visto en ningún libro ni en ningún vídeo y que yo enseño. Con lo cual me han preguntado, ¿cómo puede ser o de dónde has sacado esto? Pues yo meto un montón de ideas dentro de mi cabeza, o sea, un montón de técnicas tal, y es como si fuese una cadena de una bicicleta que vas cambiando de piñones y llega un momento en que engancha. Y digo, voy a hacer esto, que parece que la cosa pinta bien. La hago y la gente alucina, no se lo cree, y luego esa técnica la pongo, vamos a decirlo así, dentro de lo que es el programa, de lo que es el Gokyo. Al final tuve que dejar, por tiempo, que me encantaba y me encanta el judo, el jiu-jitsu, la defensa personal, también hice aikido, pero a veces pues tienes que dejar algo y aprovechar ese tiempo para dedicarlo a otra cosa. Sí. Y como el Kyuso lo veía, que actualmente como está la sociedad, era más factible, se adecuaba más a la sociedad, de poder defenderte sin hacer daño, y ya me metí de lleno en... Tuviste que elegir camino. Tuve que elegir ese camino del Kyuso. No me arrepiento, pero sí echo de menos. Y cuando veo amigos de judo, de jiu-jitsu o de aikido, y pues tengo todavía Esa nostalgia, ¿no? esa nostalgia de esa época. La verdad es que esta vida es como un libro y son capítulos. Entonces, hay capítulos que tienes que cerrar para abrir otro. Entonces, yo he cerrado esos capítulos que están ahí en mi libro de mi vida y he abierto otro capítulo. Llevo ya muchos años con este. ¿Cómo recuerdas el momento en el que compruebas el poder real de un punto de presión bien aplicado? Durante aproximadamente unos 4 o 5 años estuve en una organización internacional de Kyuso. Me iba examinando poco a poco de los diferentes niveles. Y cuando me examiné del primer nivel, como si fuese un cinturón negro, fue en noviembre del 2009, en Benidorm, sí, noviembre del 2009, pues tuve que dejar el cinturón negro, es dejar inconsciente de un golpe a 3 personas. Yo me llevé a 2 alumnos míos, les conocía y la verdad es que ellos no me pusieron ningún problema en ofrecerse, porque que alguien te golpee y te deje inconsciente no es agradable. Entonces, cuando tú golpeas a uno de tus alumnos, primero tienes que explicar al maestro que está examinándote cómo vas a hacer esa incapacitación neurológica, es decir, cómo le vas a dejar inconsciente. Estaba explicando los puntos que iba a golpear, los principios que iba a aplicar, y lo hice. Y el primer alumno mío se plegó y se cayó al suelo completamente como un saco de patatas. Cuando llegó al suelo, pues ves que tienes ahí a una persona que está inconsciente, que ha perdido el conocimiento, y tienes una responsabilidad de su integridad física y de su salud. Entonces le reanimé, salió la cosa bien, no le quedó dolor de cabeza, se levantó, no tenía ningún problema, y seguí con mi siguiente alumno.
Hice otro KO. En este KO, cuando haces un KO, una incapacitación, puedes tener una persona que se pliegue, es decir, que cuando pierda el conocimiento se pliegue como un acordeón, o que se quede tenso y se caiga o bien de espalda o bien de morros. Sí. Con lo cual el golpe puede ser, pues en estos casos siempre llevamos un asistente. Entonces, el primero llevaba asistente, pero se plegó, se cayó en el tatami, no se dio ningún golpe. Y este, cuando hice la segunda incapacitación, sí se cayó de espaldas, con los brazos abiertos, como un Cristo. Entonces el otro le cogió, le sentamos, le reanimé, le quité el dolor de cabeza, salió todo muy bien. Y ya el tercero, porque hay varias formas del KO, es lo que es el KO absoluto, es decir, el nivel 3 del KO, que pierdes el conocimiento total, otro que estás, no te puedes levantar, no has perdido de todo el conocimiento, pero estás como, como ido, y otro, que aunque estás de pie, es lo que muchas veces en boxeo le llaman el KO técnico, ese que está ahí el hombre de pie, se está moviendo, pero no tiene visión periférica, no tiene Mm. absolutamente nada. Y llega el árbitro y le hace, mira al este, Y no lo y ve. el hombre está. Bueno, pues el tercero, pues no llegué a este nivel, porque el hombre también era un poco mayor, el que le hice el tercer KO, y se cayó al suelo. Se quería levantar, pero le fallaban así un poco las piernas y fue un KO de, vamos a decirlo así, de segundo nivel. Es decir, que te caes y no te puedes levantar. Cuando haces eso, te quedas sorprendido de que golpeando un punto, unas zonas, puedes hacer que una persona pierda el conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo sacan mucho, en muchísimos vídeos, porque impresiona, llama mucho la atención. Yo le golpeo, y sobre todo si es una mujer, coges a un señor de 1,90, ciento y pico kilos de peso, le da un golpe y se cae al suelo, como impresiona mucho. Pero hay que tener en cuenta una cosa que la gente no lo tiene en cuenta. No todo el mundo recibe igual una incapacitación. Y a veces el que recibe esa incapacitación puede ser una persona monstruosa, grandísima, gigantesca, y si cae al suelo, pierde el conocimiento. Y te puedes encontrar con una persona, por ejemplo, un escalador, un lagartija, vamos a decirlo así, muy fibrosillo, y no es tan fácil hacerle un KO. Yo eso lo he vivido. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el mundo es tan susceptible de quedar inconsciente. Hay ahí un porcentaje, un X%, un 5, un 10%, que son difíciles. En estos casos hay que buscar otra opción. Otro tipo de incapacitación o otro tipo de ataque. Hay que buscar otro tipo de incapacitación utilizando algunos de los principios, que ya, bueno, más adelante lo explicaré, que lo que va a hacer es hacer más intenso, vamos a decirlo así, ese golpe. Vale. Entonces, yo he vivido eso y lo he visto, y antes he visto a compañeros hacer incapacitaciones y he visto otras cosas que no eran incapacitaciones, no llamaban tanto la atención, pero yo le he dado más importancia. En un mundo que celebra lo espectacular y la fuerza bruta, ¿qué lugar ocupa una disciplina que neutraliza sin dañar? A colación de lo que he dicho antes, cuando tú golpeas un saco, cuando tú golpeas una pera en un gimnasio, lo que estás haciendo es entrenando tu fuerza de pegada. Los sacos, pues hay diferentes pesos. Cuando tú golpeas ese saco, a veces liberas esa tensión, ese odio, que viene bien, que viene bien. Pero cuando ese odio lo tienes dentro y te agreden o te insultan y sacas esa visceralidad que no se debe de sacar, según mi opinión, eh, yo creo que defenderte y maltratar a una persona porque tú tienes unos conocimientos y has adquirido una
vamos a decirlo así, unas técnicas bien de boxeo, bien de jiu-jitsu, bien de aikido, bien de lo que sea. Y defenderte haciendo daño, a mí particularmente, no es algo que me agrade. Y con Kyuso se puede hacer mucho daño. Estamos viendo peleas, estamos viendo sobre todo la juventud de hoy en día que por cualquier tontería te meten un navajazo y nos damos cuenta de que queremos tener una cierta seguridad. Eh, eh, no es fácil frente a una persona que tiene una navaja pensando o que tiene un palo o que tiene una botella rota, pensando que tú tienes suficientes conocimientos para poder hacerle daño, porque lo que quieres es hacerle daño. Él te puede matar y tú vas a ir a él a dejarle lo más maltrecho que puedas, porque te sientes, entre comillas, con derecho a hacerle daño. Pero tú puedes incapacitarlo, puedes hacerle otras cosas que también hacen un cierto daño, pero que no le va a dejar en una camilla o que no le va a dejar en silla de ruedas, porque luego vienen las consecuencias. Sí, como que no es desproporcionado, ¿no? No. Es proporcional. Un maestro de Aikido que vino aquí hace no mucho explicó prácticamente algo muy similar, que, que su disciplina, pues eso, era proporcional al ataque del agresor. Es que si queremos defendernos, tenemos que saber cómo defendernos. No es sencillamente golpear por golpear, destrozar, romper y luego veamos a ver lo que ha pasado. Que tenemos que saber qué es lo que vamos a producir cuando nos defendamos. ¿Qué te impresiona al ver a un profesional de seguridad aplicar tu disciplina con control y precisión? Eso siempre impresiona. Lo que pasa es que, como dije en una de las anteriores preguntas, no todo el mundo es tan receptivo. Cuando se ven vídeos en YouTube de caos, de pérdida de conocimiento, tenemos que tener en cuenta de que si tú vas a hacer una pérdida de conocimiento a una persona y esa persona no es tan susceptible de quedar cao, la descartas. Es como el hipnotizador. Se suben 40 personas a un escenario y de esas 40 personas descartan 20, 25 y se quedan con las otras. ¿Qué quiere decir esto? Que en un 80, 90, vamos a poner así, por ciento aproximadamente, las personas sí reaccionan a estas incapacitaciones. Pero hay un porcentaje, un 10, un 15, no sé cuánto, que no es tan fácil. Eso lo primero. Cuando salen los vídeos, pues claro, yo quiero vender mi producto. ¿Y qué quiero? Pues tener una persona, sobre todo si es grande y fuerte, y que alguien le golpee, que es pequeño y débil, y le deje inconsciente. Eso vende mucho. Pero lo que he dicho antes, hay que tener, lo primero, mucho cuidado, que no todo el mundo reacciona igual, y la seguridad de la persona. Mis alumnos muchas veces me dicen, podemos hacer, hay algunos, porque podemos hacer un KO, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y yo le digo, sí, podemos intentar, o sea, para que lo veáis, para que lo sintáis, pero no profundo, es decir, no llegar a un nivel en el que pierdes el conocimiento y te caigas al suelo. ¿Los niveles que van de atrás a adelante o de adelante a atrás? No, tienes los primeros en los que estás como si, lo he dicho antes, como el boxeador este que está cao, está de pie. Ese es nivel 1. Sí, luego llegas al segundo, ya te baja al suelo y desde el suelo que ya no te puedes levantar, ya es imposible levantarse y ya al otro te has quedado como durmiendo la siesta. Nivel Es 3, decir, ¿no? sí, y ahí ya no hay nada que Nada que hacer. hacer. Entonces, claro, cuando coges a estas personas, porque yo he visto, he estado en seminarios, en congresos, que llegan, por ejemplo, de un Kiyosaki alemán, de 1,90, 1,95, un verdadero mostrenco impresionante, y llega allí un fierecilla de estos pequeñajos, le da un golpe y pierde el conocimiento,
aquello es impresionante. Toda la gente se queda diciendo esto tal. Sí, pero no todo el mundo reacciona igual. Y después, yo particularmente pienso que es más importante la seguridad de la persona que tu propio ego. Yo muchas veces, cuando hacía jiu-jitsu, había gente que se me escapaba de ciertas técnicas y se reía. Y me decía, maestro, me he escapado de esta técnica. Y yo le decía, mira, prefiero que te escapes y que me digas esto a que yo, como maestro de jiu-jitsu, para hacer realmente que esa técnica es efectiva, pues te disloque un codo o te fracture una muñeca. Eso está muy bien. Porque lo puedo hacer. Entonces, yo prefiero dejar pasar a dejarte una lesión. ¿En qué se distingue quien solo golpea de quien sabe dónde y cuándo tocar? Lo he dicho antes. Cuando tú golpeas un saco, o golpeas unos neumáticos, o golpeas un makiwara, o golpeas, estás fortaleciendo la pegada. Fortalece los nudillos, fortalece los músculos de los brazos, la espalda, etcétera, etcétera. Y tu intención es ser más fuerte. Es decir, que cuando tú golpees desarrolles muchísima fuerza. Esa fuerza, al no enfocarse sobre un punto de presión, lo que va a hacer es destruir, romper. Romper costillas, articulaciones, tendones, músculos, mandíbulas, etcétera, etcétera. Yo le enseño a mis alumnos, y ellos lo están viendo, que cuando yo les golpeo, por ejemplo, en ciertas zonas con fuerza, ellos sí notan esa fuerza. No voy a golpearle para romperle las costillas. Pero sin embargo, si en vez de utilizar esa fuerza, lo que hago es, yo siempre le digo, el efecto látigo. Imagínate un látigo o un rayo que sale desde una posición de cero, un ligero movimiento, y la punta del látigo es capaz de rajar, vamos a decirlo así, no que sé, de abrirte la espalda, golpear con velocidad y a la hora de llegar al punto de presión lo que se llama transferencia energética. Es decir, tú golpeas muy rápido y cuando llegas al punto paras, con lo cual la energía se queda ahí parada y lo que hace es descargar la energía en ese punto. Qué bueno. Y eso es lo que afecta al punto de presión. Que la mayoría de los puntos de presión, bueno, casi todos, son lo que son nervios que hacen como una especie de Y, nervios que están montados. Hay también zonas que le llamamos puntos de presión y lo que son neuroreceptores, receptores de dolor, que lo que informan al cerebro a través de lo que los chinos conocían como el yin y el yang, energía interna, que nosotros pasarlo a la cultura ahora mismo occidental es lo que podemos llamarle lo que son las neuronas. Es decir, nosotros sentimos, padecemos todo porque las neuronas son las que nos dan esa capacidad. Y las neuronas se transmiten a través, no voy a explicarlo, pues de una sinapsis de electricidad y es como si fuese un montón de raíces de árboles que están conectadas y se van transmitiendo la información. Entonces, cuando nosotros vamos a un receptor de dolor, el último vídeo que hice, hay un receptor de dolor, Golgi, encima del codo, también es un punto de presión, El 12, el 11. el 11. Si friccionamos ese punto, el cerebro lo que recibe es información de que el codo se puede romper. Pero no se rompe, pero sí recibe información. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se echa hacia adelante. Si luego subimos del 11 al 12, friccionando con rapidez, el cerebro recibe la información de que te vas a caer de lado. Y lo primero que haces es poner la mano. Por eso, cuando le quieres llevar al suelo, si lo haces sobre el 11, va a ir de boca al suelo. Pero si lo haces del 11 al 12, va a ir a un lateral. Y ahí se queda en el suelo. No hemos roto nada, no hemos sacado el hombro, no le hemos hecho una luxación, no hemos hecho nada, pero le hemos llevado al suelo. Y podemos producir dolor sobre esos puntos, que también son dolorosos. Intento no hacer daño, porque sí, puede hacer daño. Daño en el sentido de dolor, incapacitación y tirarte dependiendo de la intensidad. Un par de días más, Yo ¿no? como mucho,
a los alumnos que cojo para grabar los vídeos, pues después de la clase les llamo y a las 3-4 horas ya no tienen nada. ¿Cómo enseñas la responsabilidad de poder dejar inconsciente sin dejar marcas? Bueno, lo primero, nosotros tenemos unas pautas. Esas pautas son siempre anti ofensivas, vamos a decir. No buscamos buscar ya directamente la agresión. Voy a poner un ejemplo. Uno de mis alumnos estuvo no hace mucho en cierto sitio, no voy a mencionar, y llevaba pues una camiseta de un club de fútbol. Entró un señor que era de otro club de fútbol rival y le vio la camiseta. Empezó a meterse con él. Empezó a insultarle, ya las cosas fueron a más, y en un momento ya se iba acercando para, literalmente le dijo, te voy a partir la cara porque eres de este equipo de fútbol. Yo lo veo un poco raro eso, ¿no? Porque está muy bien que a la gente le guste el fútbol, que disfrute, pero que haya agresiones físicas porque seas de un partido de lo que sea, lo veo muy raro. Bueno, pues este alumno, que además es un alumno que era muy nervioso cuando se inició ahora es primer Dan y creo que este año se examina de segundo Dan, pues se levantó con tranquilidad y cuando veía que este señor se acercaba para agredirle, le dijo, por favor, distancia. Adoptó la posición defensiva y le dijo muy claramente mirándole la cara, le dijo, perdone, yo no quiero tener una confrontación con usted, pero como intente agredirme, voy a defenderme. Y quiero que tenga muy claro que sé defenderme. No está en mí hacerle daño, pero no le voy a dejar que usted me haga daño a mí. Piénseselo antes de intentar hacer algo. Piénselo. ¿Qué pasó? Esta persona vio que era vamos a decirlo así, una persona, valga la redundancia, que estaba tranquila, demostraba serenidad, le estaba avisando y eso ya ahí ahí te deja. Ahí te deja pensando qué es lo que puede ser. Esto es lo primero. No buscar la confrontación, pasar, marcharte, etcétera, etcétera. Eso es lo primero y es lo primero que le enseño. Yo en las clases siempre dedico después del calentamiento, unos 30-40 minutos, me pongo yo con cada uno de mis alumnos y hago las típicas agresiones que te pueden hacer en la calle. Y yo me pongo protecciones en los brazos porque ellos se defienden, aunque tienen guantillas, y estoy viendo cómo van prosperando. Y cuando hacen algo mal, se lo corrijo. Le digo, esto no está bien. Tienes que buscar una zona segura, tienes que desplazar. Ellos están viendo que yo realmente me intereso en su conocimiento. Ahora, llega el otro punto, y es en el que hay una confrontación. Bien, pues otro de mis alumnos que me comentó vive en Madrid, en una zona bastante conflictiva, y parece ser que intentaron robarle, pero no robarle en sí, sino primero darle una paliza y luego quitarle todo lo que tenía encima. Y eran dos señores, no voy a decir nacionalidad, ni voy a decir nada más que dos señores. Empezaron a empujarle, pues empezaron a meterse con él y él les avisó, les dijo, estáis ya mal por mal camino, tener cuidado que las cosas no pueden ir así. Y ahí ya tomó cartas en el asunto. Y me comentó que en menos de un minuto estaban los dos señores estos inconscientes en el suelo. Entonces, cuando ya hay confrontación, pues tienes que optar. Y dependiendo, si es una persona, la puedes incapacitar motora, vamos a decirlo así, dejarle los brazos dormidos, el típico golpe este de la risa, que es un calambrazo y te deja la mano tal, o golpea ciertos puntos de las piernas, se queda en el suelo, que eso es lo primero, el primer nivel. Luego está el segundo nivel, que es vamos a decirlo así, el respiratorio.
provocarle una disfunción. Es decir, que te quedes sin aire. Y luego ya, cuando las cosas están mal, es decir, son dos agresores y sabes que tienes que acabar rápidamente. Y este hombre pues optó por el tercer nivel y les dejó, KO a la primera. no llegó a caos, sino que sencillamente los dejó en el suelo que no se podían levantar. Vamos a decir que es como una especie de segundo nivel, que está ahí en el suelo, no pierden el conocimiento, pero no se levantaron. Madre mía. Con lo cual, eh, ellos ven, mis alumnos ven que yo realmente lo que busco es su, vamos a decirlo así, su integridad física, poder defenderse. Y todo lo que yo he aprendido, más lo que estoy aprendiendo, está enfocado en eso. ¿Qué respondes a quienes aún ven estos conocimientos como mitos o exageraciones? Eh, yo siempre le digo a gente que, bueno, ahora ya he quitado los comentarios de los vídeos, porque hay gente que es muy visceral, se mete contigo, te insulta. mm, Yo siempre le digo, pues que vengan a probar, que vengan a probar. Yo he estado dando clases a artistas marciales de otras disciplinas y que no se creían que era lo del Kyuso. Hace poco estuve aquí en un pueblo de Madrid y cuando yo les decía, te voy a llevar al suelo y vas a poner la mano derecha, me decía, no me lo creo. Le llevaba al suelo y ponía la mano. Volvía otra vez, venga, hazlo. Le llevaba al suelo y ponía la mano. Y era incapaz, incapaz. Y la gente quedaba, no se lo creía. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que viven, vamos a decirlo así, no pueden ver la defensa personal sin que haya golpes, traumatismos, roturas, etcétera, etcétera. Porque tienen ese concepto. En 1890, una cosa así, se prohibió en China, no, en Japón, se prohibió en Japón el uso de la katana, porque todos los samuráis, los ronin, los que no tenían señor, iban pues con las katanas por la calle y cualquiera que le miraba mal sacaba la katana y ahí se los llevaban. Y la prohibieron. ¿Qué pasó? Pues porque estos señores era su forma de vida. Ellos no entendían, vamos a decirlo así, su vida era la espada. Entonces, cuando tú haces un arte marcial en la que tienes que golpear, destrozar, romper y ves algo que te dice todo lo contrario, pues te cuesta y no lo crees. Por ignorancia más que nada. Sí, yo siempre le digo que probarlo. Además, una de las frases que yo siempre digo a mis alumnos, siempre, y es que me conocen por esa frase, es, no es lo que yo digo, es lo que vosotros sentís. ¿Cuál punto te costó más integrar y cuál fue el más revelador del Kyuso? Mm, Vamos a ver. Nosotros en Kyuso dividimos el cuerpo en puntos de la cabeza, puntos de los brazos, puntos de las piernas y puntos del torso. Bien, en cada una de esas partes hay puntos, no es mejores ni peores, sino que son puntos que ante ciertas técnicas de jiu-jitsu o de otra arte marcial nos favorecen hacer esas técnicas. Mm, Los puntos verdaderamente, que no es que sean difíciles, que a mí me cuesta y que no me he involucrado mucho en ellos, son esos puntos que yo les llamo peligrosos. Son esos puntos que pueden llegar a matar a una persona. Entonces, esos puntos yo los conozco, sé cómo actuar sobre ellos, pero no los utilizo. Porque en mí no está el matar o el hacer o dejar a una persona incapacitada, vamos a decirlo así. Es defenderse. Y defenderse con todas las de la ley. Que si estás defendiéndote y alguien te está grabando y de repente te sales ahí en YouTube y te denuncian y ves que ha habido ensañamiento, ves que la agresión no era para tanto, pero tú te has pasado. No, es defenderte, por eso los puntos son importantes,
Las zonas son importantes, pero tiene que ser una defensa no complicada. Y lo que complica una defensa es buscar hacer daño en ese sentido. ¿Crees que todo artista marcial serio debería conocer el Kyusho-jutsu? ¿Por qué? Mm, Yo siempre digo que todas las artes marciales son buenas si tienes un buen maestro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si los maestros te están enseñando algo porque quieren que tú aprendas y quieren que consigas unos logros que tú has buscado en ese arte marcial, que te orienten, que te ayuden, todos, vamos a decirlo así, esos maestros, eh, para mí, son los verdaderos maestros. Los maestros que van buscando notoriedad, que van buscando eh, coger alumnos que son muy buenos, los meten en competiciones para ganar medallas, cuando estos alumnos no han buscado competir, pero que como son buenos, eh, estos, yo estoy dando mi opinión, pienso que si un alumno viene y te dice que no quiere competir, aunque sea bueno, tienes que atender lo que quiere. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo competí en Jiu-Jitsu y no me gustaba competir. Pero me dijeran que como era bueno, competía. Y no es lo mismo el Jiu-Jitsu de ahora que cuando yo empecé. No tiene nada que ver. Entonces, ¿es bueno conocer el Kyuso? Pues depende de la persona. Si le aporta algo a su arte marcial, yo pienso que sí. Y yo te digo que tengo alumnos que son maestros de Kung Fu, de Karate, de Aikido, de Krav Maga, de artes marciales muy raras, de Hapkido, de Budo, de yo qué sé. Y todos cuando han llegado a clase, yo los he testeado un poco, vamos a decirlo así, he hablado con ellos, le he preguntado qué es lo que buscaban y buscaban pues eso, algo de que no solamente sea los puntos de presión, sino también saber cómo golpear, buscar las que son zonas seguras, distancia, desplazamiento, muchas cosas que no se enseñan en las artes marciales porque no todas, pero la mayoría son disciplinas deportivas. Ya. O sea que dirías que el Kyuso complementa y completa cada arte marcial. ¿Puede ser así? Puede ser así. Vale. Puede complementarla porque le da otra perspectiva que no es meramente la que conocemos, la de luxar, romper. Se puede conseguir todas esas cosas sin necesidad. Qué bueno. ¿Qué papel juega la energía interna y cómo se entrena? Eh, Te puedes poner a leer muchísimos libros sobre energía interna. Algunos libros pues dicen que se genera en lo que es el dantian, en lo que es la hoguera, lo que es el estómago. Por eso decimos que el estómago es nuestro segundo cerebro. Cuando estamos mal, pues notamos el estómago, que si gases, que si una sensación desagradable. Yo, después de los años que llevo estudiando las artes marciales, pienso que la verdadera energía está en el cerebro. El cerebro es el que controla nuestras emociones, el que controla en nuestros actos, el que controla todo. Y yo pienso que ahí está la verdadera energía. Un ejemplo muy claro que siempre salen, eh, por ejemplo, una persona que no es muy, vamos a poner un caso, una señora, una mujer que no es fuerte, va con su hijo en un coche, tiene un accidente, las puertas se quedan atascadas, el coche se incendia, el niño está detrás gritando y esta persona coge y es capaz de arrancar una puerta sin tener fuerza, o sea, siendo... Y ahora tú piensas y dices, ¿cómo arranca esa puerta? ¿De dónde viene esa energía? ¿Viene del estómago o viene sencillamente de las emociones de la cabeza que está viendo que está muriendo ahí, que se puede abrasar su hijo? ¿Qué es lo que hace que se activen más los músculos? La necesidad. La necesidad. Entonces,
cuando esa persona tiene más necesidad, yo pienso, que es lo que he leído y lo que he visto, que puede ser que el cerebro, estoy todavía porque tengo un montón de libros en casa por leer, porque me gusta mucho, sobre todo lo que es la neurociencia. Yo pienso que es el cerebro el que manda esos sobreimpulsos nerviosos a los músculos para hacer cosas extraordinarias. Esto que se ve, por ejemplo, quitándolo de esta señora, romper hielos o romper... si tú realmente vas a romper hielo, aunque pienses que te sale la energía del estómago o del... Si tú mentalmente no crees que lo vas a poder hacer, por mucha energía que busques en tu estómago, no lo vas a romper. La cabeza es muy importante, el creer en ti y en creer que lo vas a hacer. Si no, no lo haces. Esa es mi idea, ¿eh? O sea, igual hay un maestro que dice que no. Bueno, cada uno es libre de... Yo no soy una persona intolerante, es decir, yo cualquier comentario y cualquier alumno que me viene y me dice, maestro, pienso que esto estaría mejor así. Yo lo sopeso, pienso, tienes razón. Hablas de no lesionar. ¿Puede un método ser más eficaz y menos traumático a la vez? Hay muchos métodos de defensa personal. Entonces, cada persona tiene que optar por lo que realmente le llena. Si no se te puede obligar a hacer algo que realmente no te sientas a gusto, no te sientes satisfecho, porque la insatisfacción lo que hace es que bajes tu potencial, vamos a decirlo así. Yo en lo que llevo haciendo Kyuso me ha sorprendido muchísimo porque conocer el cuerpo humano, conocer cómo funciona a la hora de aplicar las técnicas, no es un control, vamos a decirlo así, traumático. Es como si estuvieses engañando al cerebro. Le produces unas emociones que no son reales, pero el cerebro sí las siente como reales. Estás ingiriendo, vamos a decirlo así, estás interfiriendo en un equilibrio interno de la energía, de los nervios, estás interfiriendo. Ahí constantemente nosotros, aunque no lo sintamos porque no lo sentimos, pero siempre que estamos viendo, sintiendo frío, nos agobiamos, todo eso es nuestro cerebro. Los entre 86.000 y 100.000 millones de neuronas. El otro día me corrigieron, un señor, me dijo que no eran 86.000. Dijo, es que también depende mucho de la persona, porque hay cerebros de 1,4 kg y hay cerebros de 2 kilos. O sea, de todo depende. Pero lo que sí está claro es que cuando tú produces algo que el cerebro entiende como una agresión, aunque no sea realmente una agresión, el cerebro reacciona así. Yo hace poco estuve hablando, pues no sé si fue ayer o antes de ayer, con un alumno mío. Yo durante muchísimos años hicimos muchísimas caídas en judo y en jiu-jitsu. Y siempre que te empujaban, caías delante, rodabas. O hacías la típica caída en la que hacías como si estuvieras tirándote a la playa y ponías las manos. Proyecciones. Las proyecciones. Sí, lo que es Mae Ukemi, Aema Wari Ukemi, todas esas proyecciones. Bueno, pues yo cuando corría por el Cerro San Pedro, que me gusta mucho correr por la dehesa, y pisaba una piedra y me caía de morros, pues llegaba un momento en que yo pensaba, digo, voy a rodar. Pero el cerebro lo primero que te dice es, pon las manos. Pon las manos. ¿Por qué? Porque se va a proteger. Aunque te arañe las manos, aunque te destroces las rodillas, vas a poner las manos. Y es una cosa que yo no entendía. Digo, pero ¿cómo puede ser? Con todos los años, con todas las horas que yo he estado dando caídas y, bueno, llevo esto en la muñeca porque me han proyectado lo que se llama el Kote Gaeshi. Caía muy bien, me hacían proyecciones de Kote Gaeshi y al final pues me he quedado con esa lesión ya de por vida, de la muñeca que se me abre con cualquier tontería. Cojo una bolsa de la compra,
y se me abre. Bueno, pues si actuamos engañando al cerebro, porque lo vamos a engañar, o interfiriendo en esa energía interna, vamos a decirlo así, en ese equilibrio interno, golpeando ciertos puntos y ciertas zonas, vamos a producir mucho dolor, vamos a producir disfunciones y eso nos va a venir muy bien. Nos va a venir muy bien, pues, para defendernos y para no tener problemas con la justicia. ¿Qué piensas al ver a la gente en redes simular puntos de presión sin comprender su origen? Eh, Estamos en un mundo donde el engaño está a la orden del día. O sea, constantemente nos están engañando en todo. Puedo poner un ejemplo muy claro. Tú puedes ir ahora mismo a comprar a un supermercado un producto, tienes lo que es el NutriStore este que te pone A, B, C, D, y coges y ves un producto que te pone A, es decir, saludable, tal. Y le pasas una aplicación del móvil y te lo pone que es malo. Y dices tú, vamos a ver, ¿qué es lo realmente bueno? ¿Lo que te dice la marca o lo que te dice la aplicación? Miras los productos, miras lo que hay y te das cuenta de que hay ahí unos compuestos, unos E900, no sé qué, que son malos. ¿Vale? Hay que tener muchísimo cuidado porque estamos, pues eso, en un mundo que constantemente te está engañando. Y hay gente que a través del engaño lo que busca es su beneficio propio. Así de sencillo. Eh, yo el Kyuso, bueno, el Kyuso y todas las artes marciales que he hecho, mi beneficio, yo nunca he buscado beneficio monetario. Mis alumnos lo saben, ¿vale? Mi mayor beneficio es que las personas que vienen a mí y buscan aprender a defenderse, les pase como estos alumnos que he contado aquí su historia. Y más cosas, pero bueno. Para mí ese es mi mayor beneficio. Yo soy una persona muy altruista, vamos a decirlo así. Yo gano, muchas veces cuando vengo de un seminario y me dan pues X dinero del seminario, he hecho cuentas, lo que me he gastado en el coche, lo que me he gastado en la habitación, lo que me he gastado en la comida. Y digo, pero si a veces he tenido que poner yo dinero de mi bolsillo. Pero la satisfacción de la gente, de ver que tú realmente miras por esas personas, les ayudas, les intentas echar una mano para problemas que puedan tener. Por eso, si ves que alguien, cuando tú vas a buscar un maestro, vas a buscar a alguien que quiera aplicar el que uso, quiere aplicar, y ves que esa persona no es cercana a ti, no mira por ti, va en plan de gran maestro. Yo siempre le digo a mis alumnos, la única diferencia que hay entre vosotros y yo es sencillamente que yo llevo más tiempo que vosotros. Cuando vosotros llevéis el mismo tiempo que llevo yo, seguramente igual seáis igual o mejor que yo. Así de sencillo. Pero hay que mirar mucho a la persona, hay que mirar mucho qué es lo que realmente te va a ofrecer y qué es lo que realmente te va a sacar. ¿Cuál es la lección más poderosa que has obtenido al enseñar Kyuso a cuerpos de seguridad? Yo pienso que los cuerpos y fuerzas de seguridad, eh, cuando tienen que solucionar un altercado, tienen lo que se llama el principio de incertidumbre. No saben lo que puede pasar. Eh, Arriesgan su vida, su integridad física a la hora de poder reducir una persona peligrosa. Y muchos, pues, no acaban tan bien. Cuando yo he estado dando clases, bueno, he hecho seminarios a guardias civiles, también a policías nacionales, etcétera, etcétera. Y siempre dicen que es, pues eso, la incertidumbre. Van allí, ven una persona, aparentemente no tiene ningún arma, no tiene nada, pero cuando te acercas a detenerla, igual echa la mano al bolsillo de atrás, tiene un cuchillo, saca, tal.
En esta situación yo siempre nosotros somos un poco como los romanos. No es que seamos los más fieros, pero sí tenemos unas tácticas, entre comillas, para ciertas situaciones. Y como ahora mismo el mundo ha evolucionado tanto, pues sabemos cuáles pueden ser esas agresiones lo más normales que se ven. ¿Qué es importante? Pues yo a mis alumnos les digo que la seguridad, es decir, hacer una técnica en la que tú estés seguro. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la hora de llevar a una persona al suelo, de controlarlo, una persona violenta, tienen que saber actuar. Yo muchas veces, muchos me preguntan, ¿y si esa persona está bajo los síntomas de las drogas, etcétera, etcétera? Porque esas personas le puedes golpear, le sacas un hombro, le dislocas y están como si estuviesen en una mesa de operaciones. No sienten nada y siguen ahí ofensivos. En esta situación yo siempre se lo digo, tienes que buscar los puntos más cercanos a la cabeza, es decir, del cuello para arriba. Y eso es por cercanía al cerebro. Si tú estás más lejos, cuando te están llamando, ¿vale? Pues igual no lo escuchas. O hay interferencias. Y esas interferencias son las drogas. Lo que te puedes... Cuando tú estás más cerca, es decir, cuando presionas puntos de la cabeza en el cual el cerebro ve que está muy cerca esa, vamos a decirlo así, esa no es agresión, sino sencillamente Ese peligro, ¿no? ese peligro, el cerebro nota que pasa algo ahí raro y es cuando tú sí puedes hacer algo. Y el cerebro cuando se ve alterado, vamos a decirlo así, o se desconecta o baja en intensidad o te relajas, pero también hay que tener cuidado en esta situación. Hay aquí unos cuantos precedentes en Estados Unidos, el señor este de color que mataron porque le estuvieron presionando durante mucho tiempo y lo asfixiaron. Entonces, es importante no estar demasiado tiempo, sino el tiempo más que suficiente para, yo se lo digo cuando doy los cursos a Guardia Civil, Policía, etcétera, el tiempo suficiente para que puedas ponerle los grilletes, sobre todo si pueden ser los grilletes en la espalda, y los puedas controlar. No estés mucho tiempo ahí porque puedes dejar secuelas y puedes hacer mucho daño. Entonces, tanto la seguridad de los agentes como la seguridad de las personas, porque si tú estás reduciendo a una persona y le rompen las costillas, o bueno, yo no voy a decir que la dejes tetrapléjica o le produzcas, pues conlleva consecuencias. Por eso tienes que mantener la seguridad tuya, la de la persona y en esas circunstancias que también puede ser que te encuentres a alguien grabando brutalidad policial, claro, porque no es lo mismo, los toros no se ven lo mismo desde fuera de la barrera, o sea, hay que estar allí y aguantar esa tensión y ver que en cualquier momento te puede... Por eso lo del Kyuso es una de las cosas que más me gusta del Kyuso, Kyuso quiere decir primer segundo, primer momento. Es que en el primer momento ya tienes que solucionarlo. O sea, en el primer 15, 10, depende también de la agresión, pero ya. No puedes estar, como muchas veces golpeas, 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 golpeas y al final lo que produces es un montón de destrozos a esa persona y esa persona sigue en pie. Las narices rotas, sangrando por la boca, sangrando por la ceja, sangrando por un oído y al final la persona sigue en pie. Hay que terminar lo antes posible. Y yo a las fuerzas y cuerpos de seguridad que yo he estado enseñándole, enseño la forma de no estar mucho tiempo, no tener mucho destrozo, sino en el primer segundo controlarle. ¿Qué se enciende en la mirada de un alumno cuando siente que su energía interna controla sin violencia? Yo he tenido alumnos, ya lo he comentado antes, que vienen de unas artes marciales en las que el traumatismo, las rupturas, es lo fundamental. Te enseñan a eso, a romper costillas, a sacar, a romper. Entonces, cuando un alumno ve que sin llegar a esos extremos
puede conseguir defenderse, tiene una sensación que yo la he tenido de satisfacción, de autocontrol, de no necesitar hacer tanto daño para realmente salir de una mala situación. He tenido alumnos y algunos de ellos cuando llegaban, pues me decían, a mí si me pasa esto, le rompo la cabeza, le piso la boca, le tal, y yo le decía, tranquilo, tranquilo. ¿Tú qué es lo que quieres? Hombre, defenderme, pero es que, digo, eso no es defenderte. Tú con eso no te estás defendiendo. Te estás ensañando con esa persona. Eso es ensañamiento. Eso es que se ha metido contigo y estás en una situación en la que te salta ahí un chip en la cabeza que dices, pues le tengo que reventar. Pero no te estás defendiendo. Porque la defensa no es solamente defenderte de una agresión, sino también defenderte de las consecuencias de esa agresión. Hay que tener muy claro las consecuencias. Yo hace poco estuve en Pamplona dando allí un seminario, que tengo un grupo de gente muy maja, y estando allí en Pamplona pasábamos, no me acuerdo qué calle es, por donde pasan los toros, y había allí unas personas, no voy a mencionar nacionalidad ni nada, y al vernos pasar, pues, tú, empezaron a meterse con nosotros. Y eso que vean que llevábamos el pantalón del kimono, que llevábamos la mochila con lo del escudo del Kyuso, y empezaron a meterse con nosotros. Empezaron a tal. Pues yo le dije a mis alumnos, alguno de ellos estaba ahí un poco, le dije, mientras que no te vaya a agredir, o sea, las palabras que ofenden son las palabras de la gente que tú conoces y la que estimas. La gente que tú no conoces, te da igual lo que te digan, te da igual, pasa. ¿Por qué? Porque son gente que lo que está buscando es gresca, está buscando pelea, está buscando ofenderte. Te da igual, que te llamen lo que sea, no le hagas caso. A mí me ofendería una palabra de un amigo durante muchos años que me dice pues, lo que sea, no quiero tampoco, eso sí me ofendería. Pero uno que te está insultando, que te está llamando esto, lo otro, no. O sea, no entres en ese juego. ¿Qué distingue al alumno común del que está listo para este conocimiento? Yo siempre les digo a mis alumnos cuando se van a examinar de cinturón que el cinturón es un reconocimiento. Cuando empiezan a hacer el Kyuso, van perfeccionando. Empiezan, vamos a decirlo así, de cero. De cero en el sentido de que si has hecho otra arte marcial, te vas a dar cuenta de que choca mucho lo que son los conceptos de esa arte marcial con lo que yo le digo. Yo, le he dicho siempre a mis alumnos, lo primero se llama DIPOD, distancia, posición, desplazamiento. Distancia, para poder repeler. Posición, para poder repeler. Y desplazamiento, para poder repeler y estar en una zona segura. Entonces, cuando al principio empiezan, no tienen muchos conocimientos, van alcanzando un cierto nivel y llega un momento en que ellos ya se dan cuenta de que realmente han pasado de esa situación de oscuridad, estás como si estuvieran en un túnel y están siguiendo una cuerda, van a oscuras y luego al final van viendo la luz, van viendo la luz. Y pasan ya de esa oscuridad a ir descubriendo ya lo que es realmente el Kyuso. Porque el Kyuso no es, como he dicho antes, un arte marcial. Pero, como a mí me gusta mucho el Kyuso y me gustan muchísimas técnicas, lo que hago es que esas técnicas, en vez de ser como se hacen, por ejemplo, el Tai Otoshi, que se hace en Judo o en Jiu-Jitsu, son diferentes. El Tai Otoshi de Judo y el de Jiu-Jitsu es diferente. Caída del cuerpo. Bueno, pues yo hago un Tai Otoshi sin necesidad de que el cuerpo pegue un leñazo en el suelo y te descalabre toda la espalda. El Ikkyo, que es lo que he explicado del típico calentador 11, que te baja al suelo porque aquí tienes un neuroreceptor que te dice que te va a romper el codo. Entonces hay un montón de técnicas, de controles, que ellos van aprendiendo y se van dando cuenta de que realmente con esas zonas, esos puntos de presión,
lo pueden hacer. Y van cogiendo qué es lo que realmente yo estoy viendo en ellos, van cogiendo autocontrol y, más importante, la autoestima. Verse realmente como una persona que puede afrontar esa situación y salir airosa. Si te metes en un río y no sabes nadar bien, al final puede ser que te ahogues. Pero si confías en ti, y yo de eso doy fe, que estuve a punto de que me ahogara por salvar a un amigo, si realmente no confías en ti, no consigues ninguna meta en tu vida. Y yo salvé a mi amigo, claro, a punto de que me ahogase a mí. Qué bueno. ¿Por qué crees que las grandes escuelas ocultaron este saber tantos años? Eh, las artes marciales, China sobre todo, bueno, Japón aprendió de las artes marciales gracias a que en sus años mandaban a embajadores a China y veían que China era una cultura muy desarrollada. Cambiaron muchas cosas de los chinos, pero lo que sí creo, vamos a decirlo así, es lo que es la esencia. El puño chino, el puño japonés se diferencian. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las culturas, vamos a decirlo así, tienen un secretismo. Todas las culturas. Hay algo ahí secreto. Entonces, sí, le costó en su momento a los chinos sobre todo, los japoneses no tanto. Bueno, sí, los japoneses, el kyuso, los chinos tienen otro nombre al kyuso, pero bueno, el japonés es kyuso. Los chinos, sus artes marciales las tenían muy, muy ocultas. El monje Shaolin, etcétera, etcétera. Los japoneses, pues bueno, eran un poco más abiertos en comillas, entre comillas. Pero llega un momento en que si vas soltando un poco de conocimiento, siempre tienes algo ahí que dices, esto es especial. El Kyuso, según lo que yo he leído, se utilizó, vamos a decirlo así, o lo utilizaron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial en unos campos que tenían ellos de estudio, vamos a llamarlo así, de estudio, donde hacían verdaderas barbaridades. En esos campos había unos departamentos de Kyuso. ¿Por qué? Porque los americanos eran 1,80, 1,90, fuerte, hacían el close combat, combate este con el tal, se metían, cogían a los japoneses, se los llevaban todos por delante. Y entonces, por honor al emperador, hay que coger y enseñar lo que son los puntos, las zonas vulnerables. Y esas zonas, esos puntos, porque ayudaban al ejército japonés en sus cometidos, pues hicieron allí, en esos sitios, según lo que yo he leído, pues atrocidades. Hicieron cosas muy malas. Pero ahí se quedó. Bueno, por lo menos salió del secretismo. Luego, un maestro que se fue a Argentina, creo que era fotógrafo, Johann Socken, pues cogió y también empezó en América a explicar, cuando hacía ahí sus cursos, un poco de los puntos de presión. Esto no sé si fue en el 70, 70 y tantos. Y luego llegó otro maestro, que para mí es el que realmente abrió las puertas a lo del Kyuso, Taika Seiyu Oyata, que murió, creo que fue en el 22, no me acuerdo, falleció en el 22. Bueno, pues este señor en el año 84, creo que fue en diciembre de 84, hizo un curso en Estados Unidos en el que empezó a explicar lo que eran los puntos de presión. Hacía caos, hacía disfunciones, hacía cosas que allí la gente alucinaba. Cosas que nunca se habían visto. Y este señor sí tenía conocimiento. Pero tanto los dibujos, yo tengo muchos libros de puntos de presión, esto está relacionado con la historia del maestro Henry Ple, que fue el que introdujo el karate en Europa, falleció también hace unos años,
tiene un libro que creo que se titula El maravilloso mundo de los puntos de presión, donde cuenta un poco la historia del Kyuso, etcétera. Ese libro está muy bien. Difícil de conseguir, pero es un libro muy bueno. Y este señor, pues contaba, pues eso, lo que es el secretismo, sobre todo los japoneses, porque también incluso lo que es el Kuatsu, las reanimaciones y todo eso, porque yo he hecho judo y digo, pues te caes mal, tampoco te lo explicaban. O sea, explica un poco, si me da un Japón, yo lo que he visto, sí, en las clases te explican lo que es el Kuatsu. Y solamente a quienes lo explicaban, a la familia, y todos esos secretos, y a los alumnos más aventajados, aquellos que ibas a dejar en esa escuela. ¿Y a partir de cuándo se empezó a abrir un poquito más a la sociedad? Pues después de que Taika Seiyo Oyata hizo este curso en América, pues ciertos maestros de América se interesaron bastante en todos estos conocimientos y ahí el señor Oyata les echó una mano bastante importante. Y ese Kyuso, de lo que yo tengo conocimiento, que puede ser que por otro lado haya otro Kyuso, es que se extendió un poco desde ahí al resto del mundo. Y sobre todo, pues eso, que a los americanos les gusta mucho, como son la primera potencia del mundo, les gusta, pues eso, Estar a la ganar altura. el mayor número posible de medallas en las Olimpiadas, tener lo mejor de todo. ¿Qué te impulsó a escribir Escuela de la Energía? ¿Y qué quieres descubrir al lector? ¿Qué me impulsó? Mis alumnos. Sí, sí, porque yo soy un poco especialito en las clases. Es decir, en las clases yo tengo otra máxima, además de no es lo que yo digo, es lo que vosotros sentís, yo tengo también otra máxima. Y esa máxima es, si alguien viene a aprender, ¿quién soy yo que tengo conocimientos para no dárselos? ¿Vale? Entonces, cuando alguien viene a aprender Kyuso, eh, yo pienso que es mi obligación hacer todo lo posible para que esa persona se sienta bien, vea que se mire por ella. Entonces, después de mis alumnos, les doy ficha, grabo vídeos, ven las técnicas, le escribo, pues eso, todo se lo... me dijeron, maestro, si todos estos conocimientos, ¿por qué no escribes un libro? Bueno, y el libro que voy a escribir es el libro de, creo que es hasta verde. Ahora voy a sacar azul hasta primer dan. Lo tengo ya ahí casi, seguramente después del verano ya lo saque. ¿Qué es lo que he hecho? Pues sencillamente mostrar en ese libro que las artes marciales, con los puntos de presión, pueden dar otro enfoque diferente a la hora de poder defenderte. Los alumnos, pues, fueron mi principal motor. Y me estuvieron ahí mucho tiempo machacando, porque yo, como te dije, tengo una vida bastante activa. Y ahora me están machacando con el segundo libro. Ya lo tengo hecho, tengo las fotos, lo tengo todo maquetado y después del verano. ¿Cómo se va a llamar? El primero era Escuela de la Energía y ahora vamos a seguir para arriba. Academia o algo de eso de la energía. Entonces, según vas subiendo de los primeros niveles, pues ya vas subiendo de nivel. Una cosa es la escuela, luego pasas de la escuela a la academia y otro en la universidad, pero bueno, ya tengo que buscarle un nombre. Y ya lo tengo hecho. Qué bueno. ¿Cuál es el mayor mito sobre el Kyuso Jitsu? Y en realidad, ¿cuál es la verdad? Todo lo que se aprende en estos años, digo, es a base de o bien la tradición popular o de obras escritas. Muchas veces las obras escritas pasan como ahora mismo los cómics, son de superhéroes, ponen cosas que son de otro mundo, ¿vale? En esas épocas, eh, eh, el origen, hay varios puntos de vista. Unos dicen que el origen del Kyuso, de los puntos de presión, está en la India, con
una casta guerrera que trabajaba esas zonas vulnerables. Luego dicen otro, China, el monje este Chan San Feng, que el hombre era un monje, un guerrero Shaolin, y empezó a aplicar lo que es la energía interna. Creo que el Chan San Feng es el que hizo el Tai Chi, es El fundador. el fundador del Tai Chi. Entonces, estos monjes pues cuentan, bueno, muchas historias, pero hay una historia de un señor, de un monje, bueno, de un monje, ¿no? De un alumno, que el hombre había perfeccionado 5 puntos de presión. O sea, conocía 5, bueno, conocía todos, pero estaba muy especializado en esos 5 puntos de presión. Y entonces había estas peleas en diferentes pueblos para mostrar las artes marciales. Muchas veces se peleaban maestros para coger alumnos para sus escuelas, como vemos en las películas. Sí. Y este señor lo que cuenta la historia, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre así, pues como los chinos, un nombre, pues se peleó incluso hasta una edad tardía, solamente conociendo 5 puntos de presión, y jamás fue vencido. Y además, según cuentan, decía que los combates le duraban poco. Que rápidamente consigue el objetivo. Sí, no era como, pues como vemos muchas películas que te ponen ahí en un altillo redondo y se meten ahí a pegarse, tienes que firmar una hoja de estas de responsabilidad que no te hace responsable de lo que te pueda pasar. Y, y este señor pues cuenta la historia, pues que solamente con 5, que es lo que tenía el hombre, debía ser muy rápido y tener muy buenos conocimientos. Y nadie le venció. Se puede decir que es como si fuese un héroe para nosotros. Qué bueno. ¿Tendría posibilidades el Kiso Jitsu en un octógono? Tú imagínate una persona que va a ver un combate y realmente, porque muchas veces se ve en las películas y en los combates, y realmente empieza el combate y el primer minuto, vamos a poner un minuto, en el primer minuto se acaba. ¿Qué es lo que le da? La gente se queda allí como diciendo, si aquí lo que queremos es caña, ver patadas, puñetazos, se mueva, que lo tira, que le haga esto. Pasa lo mismo con las películas. Yo siempre muchas veces, se lo digo a mis alumnos, una película es una película, pero hay que fijarse en una película. Me gustan mucho las películas artes marciales porque, bueno, me gusta mucho. Hay un señor en un pasillo y en ese pasillo tiene, vamos a poner, 15 asaltantes. Los 15 asaltantes tienen machetes, hachas, lo que sea. Y llegaba uno detrás de otro, de los 15, y le da un golpe y a uno cae, el otro cae, el otro cae, y todos los 15 caen y ninguno se levanta. Llega al final del pasillo, se encuentra con el sheriff, con el jefe, y ahí lo que se ha cargado a 15, multiplícalo por 3 o por 4, que es lo que va a tardar en cargarse al jefe. Vamos a ver, si sabe cómo golpear, es que dicen, no, es que el jefe sabe más. Bien, pero es que luego siempre pasa lo mismo. El jefe le da una paliza al otro, lo deja ya medio muerto, matado, como dicen ahí, tirado en el suelo, y de repente, por cualquier cosa, tiene una idea, se levanta y se acabó el cotarro. Y eso en la mayoría de las películas. Y tú piensas y dices, pero ¿cómo puede ser que alguien que se carga a 15 tíos en un pasillo y les deja a todos caos con un solo golpe, va ahora a pegarse con este y le da lo que sea y aquí no ha pintado nada? Porque hay que vender. Un combate que dure un segundo no es combate. La gente está allí todos animados, venga, 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 y ¡pum! Se ha acabado. O sea, en un octógono podría ser determinante. Sí, Se puede acabar rápido, sí, en los primeros segundos. sí. Qué Además, bueno. es que hay zonas y puntos que son bastante chungos, bastante chungos. Entonces, bueno, por ejemplo, hace poco vi una película en la que cogía y a un tío, un artista marcial, le daba un golpe en un punto de presión y acababa con él.
Luego se iba a pelear con el malote malote, ¿vale? Pero ya no utilizaba puntos de presión, porque tenía que durar la película. Si la pelea dura un golpe, ¿qué pelea es esa? Claro. Entonces piensa, dice, pero vamos a ver, si sabe usar los puntos de presión, ¿eh? Y ahora vas a pegar con este, ¿por qué no los usa? Porque hay que buscar más Espectáculo. espectáculo, más espectáculo. Las técnicas de la medicina tradicional china resulta clave para la práctica, ¿no? La medicina tradicional china, ya el propio nombre lo dice, medicina. Y está hecho con un solo motivo, curar. Vamos a decir que el ciclo curativo, que es el que utiliza la medicina tradicional china a través de lo que son las agujas, otros métodos, busca lo que es curar. Kyuso es lo contrario. Es decir, es como darle la vuelta a la tortilla. En Kyuso se utiliza el ciclo destructivo. Es decir, se utilizan los meridianos, se utiliza la energía, todo para hacer daño, para producir mucho daño, lesiones. Yo en estos años, la verdad es que he utilizado a veces, no muchas veces, pero a veces, los conocimientos sobre medicina tradicional china, sobre todo lo que es la acupresión, es decir, presionar ciertas zonas, ciertos puntos. Ejemplo, hace muchos años estaba yo en el dentista con mi hija y había una niña que le dolía la garganta, tenía la garganta irritada, estaba tosiendo todo el rato. Y le dice la auxiliar del dentista, así no puede entrar el dentista, no puede abrir la boca, tosiendo todo el rato. Y estamos buscando un caramelo o algo para la niña, para ver si le suavizaba, no había nadie. Entonces yo estaba allí y le dije a su madre, perdona, no nos conocemos, pero yo si quieres le quito el dolor de la garganta a la niña. Y se me quedó la madre mirando. Entonces cogí, le presioné el pulmón 11, que está aquí, durante un minuto. Y al cabo del minuto le dije a la niña, traga la saliva, ¿tienes que toser? No. ¿Te duele la garganta? No. La gente se me quedó mirando como diciendo, ¿y esto? Y yo, claro, me salió la vena gallega y dije, yo soy gallego, no soy brujo. Esto se llama acupresión. Ciertas zonas y no le he quitado el dolor de garganta. Lo único que con esto he liberado, vamos a decirlo así, esa sensación que tiene el cerebro, la garganta la va a tener irritada, pero esas ganas de toser, esas ganas de tragar, eso sí se le quitó. El hipo, el intestino grueso 4, también, presionando. Un chico que me vino a la oficina y estaba con hipo y no podía casi ni... Le dije, vente para acá. Le presioné ahí, tal, ¿Cuánto tiempo? un minuto. Otra cosa que me pasó, que no sé por qué me metí, pero me metí. Pues una cosa que le llaman la olla pirolla, que es como una especie de un columpio, que es redondo, y juegan ahí los niños y muchas veces se cuelgan para balancearse. Pues estaba yo en el parque con mi hija y tiraron el columpio, el niño este fue a levantarse para cogerle, se le escapó o lo que fuera, o fue, y le pegó en todo el pecho y lo tiró para atrás. Y el chaval no podía respirar. Entonces le apliqué presión en unos puntos que tenemos aquí que lo que hacen es liberan el diafragma y bueno, el chaval lo primero que me dijo que si era médico o algo y, y le, y se volvió otra vez a respirar. Ostras. Eso sí lo he hecho. Y quitar el hipo, el dolor de cabeza, dolor de garganta, eh, eso sí, alguna cosa más que ya no recuerdo. Si solo pudieras introducir un principio del Kyuso en todas las artes, ¿cuál sería? Hay muchos principios en Kyuso, pero yo pienso que el más importante de todos son las emociones. ¿Por qué? Porque nuestra vida, vamos a decirlo así, se basa en emociones. Si tienes buenas emociones, eres capaz de superar muchísimos retos. Si afrontas
un problema, en este caso, una agresión, como afrontó este alumno mío, y no tienes una buena emoción en el sentido de que tú sabes que tus conocimientos te van a servir para algo, también le pasó una cosa parecida con un conductor. No era por la camiseta. Lo mismo. Dejó el coche y vino uno también que le quería partir la cara. Hizo lo mismo. Esas emociones, el saber que tienes conocimientos, que no tienes miedo y que sabes enfrentarse a eso, es muy importante. O sea, ahí, ahí no sé si son 15 principios del Kyuso, 15 principios. O sea, golpear el mismo meridiano, los sonidos, los colores, el, pues, muchísimas cosas. Pero las emociones, para mí, es el más, a la hora de recuperarte, a la hora de afrontar, a la hora de seguir, a la hora de todo, de creer en ti. Las emociones como primer principio para cualquier arte marcial. Sí. Muy bueno. Yo cuando corrí mi primera maratón, mis 42 kilómetros, iba muy bien hasta el kilómetro 40 y me quedaban 295, 2 kilómetros 195. Pues al llegar al kilómetro 42, pues ya estaba los músculos muy mal. Empecé a tener calambres, empecé casi... Y en ese momento, pues el cuerpo te dice, para, no puedes seguir, para. ¿Qué es lo que... Las emociones. Sí. Dije, no puedes, tienes que terminarlo, aunque no sea con tanta intensidad. Y empiezas a pensar en todo lo que has corrido, en todo lo que te has levantado por la mañana, en todo lo que has hecho, te autoalimentas, vamos a decir, y eso es fundamental. Es como lo que hablamos de la mujer esa que levantaba el coche. Las Emociones. emociones. Yo pienso que para afrontar realmente un reto, si no tienes una buena emoción, o sea, si no te sientes bien, mejor que no lo hagas. Vas a fracasar. ¿Cómo cambia la autoestima de quien aprende a neutralizar sin dañar? Yo cuando antes hacía estas artes marciales, judo, jiu-jitsu, etcétera, pues más de una vez he visto situaciones un poco desagradables. Sentido, por ejemplo, un chico que le está pegando a su novia. Entonces, en ese momento, sí, tú haces judo, jiu-jitsu, es más bien deportivo, pero llegas y te entra la duda. No sabes si realmente vas a hacer algo o va a salir bien o va a salir mal. No lo sabes. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes de las emociones. En Kyuso se trabaja muchísimo lo que son las emociones. Es decir, cuando estás en clase, cuando yo cojo a mis alumnos, empiezo a entrenar con ellos, les empiezo a golpear, ellos responden, yo le digo, muy bien, bien, ¿qué punto es este? ¿Qué punto tal? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué no harías? Y veo que me están respondiendo. Y todo, correcto, muy bien, perfecto, muy bien, muy bien. Y eso es algo que les va haciendo grande por dentro. Le va haciendo... Entonces, con el tiempo, yo he tenido y he trabajado esas emociones. Una vez, cuento muchas historias, en Pamplona, pues estábamos en el famoso, bueno, en la plaza del Castillo, en el famoso Café Iruña, que está allí en la plaza del Castillo, creo que era por allí, no me acuerdo. Y había un portero de un pub, una discoteca, grandote, y había muchísima gente allí en la puerta. Yo pasaba con mis alumnos por allí, pero no para entrar. Y este hombre empezaba a empujar a todo el mundo y a quitarlo. Claro, cuando había un tío de 2 metros, un armario ropero, la gente se quedaba pues asustada. Y este hombre, no sé por qué motivo, yo pasaba por delante, yo no iba a entrar ahí, y miré así un poco de reojillo. Yo trabajo mucho lo que es la lateralidad, sobre todo cuando voy a comprar en supermercados, porque siempre me entran las personas por los lados. Estoy cogiendo
una caja de cereales o de lo que sea y me entra por aquí una persona y yo me echo para atrás. O viene una persona que viene por aquí con el carrito y me echo para adelante para que pase por detrás. Trabajamos mucho en lateralidad. Y yo vi que venía por aquí el hombre y me giré así, me quedé mirándole a la cara y el hombre cuando me vio que tenía seguridad, me vio que estaba muy tranquilo, él venía muy sobresaltado. Y en ese momento dijo, yo lo que vi, mejor no seguir. Y volvió para atrás. Yo, particularmente, he conseguido con lo del Kyuso algo que jamás me imaginé que iba a conseguir con otras artes marciales. Confiar en mí. Cuando veo una confrontación, cuando veo algo, hablo con las personas, no busco la confrontación, le aviso, se lo digo, y como demuestras serenidad, demuestras que realmente sabes, esa persona se lo piensa, se lo piensa. La autoconfianza es algo que he ganado muchísimo, las emociones. Como que proyecta seguridad, ¿no? Sí, Y lo notan. sí. Lo mismo pasó también ahí en Pamplona, en unos ascensores que hay que bajan al río Arga, que bajan de la parte de arriba. Pues había ahí dos individuos que llegaron los últimos y empezaron ahí a montar jaleo y querían colarse. Claro, cuando se pusieron detrás de mí, a la mía, y yo estaba con 2 o 3 alumnos míos y miré así y vi que eran los últimos y ya estaban ahí detrás. Y me quedé así mirando y le dije, ¿qué quieren ustedes? No, que no sé qué tal. Y se quedaron ahí un poco, claro. Le dije, ustedes, este no es su sitio. Y ya, se callaron. Las personas lo dejaron que entrara. Y digo, no, no. Y ya me puse en la puerta. Entraron todos. Y entramos todos, incluso esos dos. Ya cuando entrábamos todos, yo estaba allí, estaba así mirando y ya dejaron de, ¿qué te pasa? Que te voy a romper la cara, que no sé qué. Y ya dejaron. Vieron que tenía seguridad, vieron que... Y eso es muy importante, confiar en uno. Y hasta ahora, tengo un vídeo que he hecho en Pamplona que bueno, que se ve a uno de mis alumnos que le doy un poquillo, pero sí, se nota. ¿Qué parte de ti se lleva quien entrena contigo de verdad? En este mes han venido varios alumnos nuevos que han practicado otras artes marciales y han venido a hacer Kyuso, a ver el Kyuso. Yo siempre en la primera clase no se cobra nada, porque quiero que vean realmente cómo damos las clases, cómo trabajamos en la clase. Eh, si una persona viene buscando un conocimiento y una práctica, y yo quiero realmente ser un buen maestro, tengo que ver en esa persona a alguien que me necesita. Yo no lo necesito. Y además tiene que ser una persona especial. Si esa persona es una persona agresiva, una persona que no sabe controlar la ira, que no la veo yo realmente, puede ser. Yo hablo con él, yo le digo muy claro, tú me puedes pagar, hay gente que me ha pagar muchísimo dinero para las clases. Le he dicho que no. Yo no te voy a enseñar si realmente no veo que tú eres una persona que realmente puede sacar algo bueno del Kyuso. Puede ser que mi primera impresión sea, pues eso, un poco exagerada. Bueno, igual te dejo conmigo, vamos a estar un par de meses y vamos a ver lo que pasa. Si en ese par de meses no has cambiado tu postura, vas buscando, no hay un buen trabajo en clase, los otros alumnos me dicen, este señor, pues la cosa, pues blanco y en botella. Finaliza. O sea, se acabó. O sea, tú no piensas que porque me pagues yo te voy a enseñar. Yo te enseño porque realmente me encuentro a gusto contigo y veo que necesitas de mis conocimientos para conseguir una meta. Así de sencillo. O sea, así de sencillo. Y
vas a encontrar en mí algo que te va a costar encontrar, que yo no he encontrado nunca. Es decir, además de las clases, vas a tener, porque algún vídeo lo publico en YouTube, pero hay otros vídeos de las clases que sencillamente se los mando a ellos. Y hay clases en las cuales ellos me piden grabarme y ellos me graban. Y yo les doy hojas con fichas con los puntos de presión, con los principios, con muchísimas cosas. Es decir, me involucro mucho en que tengan un conocimiento muy especial. ¿Dónde puede encontrarte alguien que quiera ir más allá en su camino marcial? En el 2012 nos integramos en la Federación Madrileña de Lucha. Se creó un departamento, el de Kyusho-Jitsu, en el que el presidente de la Federación Madrileña me designó como director técnico. A raíz de esta creación, vamos a decirlo así, pues lo que tenemos es una federación que tanto el presidente como el conjunto directivo es como si fuésemos una familia. Es decir, no es una federación en la que un arte marcial menor, como puede ser el Kyuso, esté un poco relegada. Ahí todos somos familia. Es una federación en la que yo me encuentro muy a gusto, me ha solucionado muchísimas cosas y yo en estos años siempre he intentado darle todo mi apoyo y siempre que salgo a hacer cualquier curso siempre menciono a la Federación Madrileña de Lucha porque pues, me da una seguridad. Además hay un reconocimiento de los títulos, porque cuando yo dejé la anterior organización, el problema que había es que si pasaba algo, que hasta ahora no ha pasado nunca nada, pero si pasaba algo, yo no tenía ningún seguro de responsabilidad, ni tenía ningún seguro deportivo, ni tenía ningún reconocimiento. Sí, tenía unos títulos que había que pagar de una federación, o sea, de una organización internacional. Yo quise estar en los dos lados, pero no se puede estar en los dos lados, y más en esta situación. Me fui de esa organización, pues con un mal trago, porque después de los años que estuve y vamos a decirlo así, de la gente que tenía, que la mayoría pensaron que se iban a quedar en esa organización y se vinieron conmigo. Y en la federación nosotros tenemos en el escudo una mantis roja. Lo de la mantis, porque mucha gente me pregunta, ¿y por qué has escogido una mantis roja? Como en el anagrama. Para la Kyusho-Jitsu en letras y la mantis roja. Bien, primero porque la mantis es muy rápida, muy efectiva y muy, vamos a decir, tiene mucha autoconfianza. Es decir, es capaz de enfrentarse hasta con sus enemigos, por ejemplo, con un lagarto que se la puede comer, y hace frente a todas las, vamos a decir así, todos los problemas que le puede dar. Y lo de rojo, porque dentro de los colores, el color rojo es uno de los colores más, con más peso, vamos a decirlo, dentro de lo que es los principios. O sea, dentro de los colores, pues hay un color blanco, hay un color negro, pero el rojo es el más abundante y el más importante y el más llamativo. O sea que ahí en la Federación de Lucha está el departamento. Y se mete uno en la federación, busca disciplinas asociadas y ahí tiene todas las disciplinas. ¿Que no esté interesado en el Kyuso? Pues tiene otras muchas cosas más. Que yo no voy a coger y decir todos que vengan a mí, no, no. Cada uno le gusta lo que le gusta. A mí me gusta el pescado y a otro le gusta la carne, pues ya está. ¿Pero tienes algún sitio donde puedan ir? ¿Algún local o escuela? Yo estoy dando ahora clases 2 sábados al mes en Madrid, en el gimnasio Lorenzo Parra. Entonces, y luego estoy dando también clases en Colmenar, pero bueno, en Colmenar, en la clase, vamos a decirlo así, son como de amigos. Vale. Bueno, amigos son todos, porque
Yo, aunque son alumnos míos, son amigos. Es decir, para que tú te involucres bien con una persona, primero tienes que apreciarla. Y para apreciar a una persona, tiene que tener un cierto grado de amistad con esa persona. Muy bien, Eladio, pues nada, agradecerte que hayas venido a esta entrevista. Nada. Ha sido, la verdad es que muy impresionante, determinante y la verdad es que lo he pasado muy bien y me informaré mucho más acerca de este arte marcial que me encanta. Sí, ya te digo que es, bueno, yo más que un arte marcial, porque en sí es que siempre confundimos lo que es el Sí, arte marcial. sí, El sí. arte marcial es el arte de la guerra. De la guerra. O sea, pero también hemos metido dentro del arte marcial lo que son otras disciplinas que yo las considero como defensivas. Es decir, el típico labriego chino que cogía la guadaña o cogía el de mallar, o sea, el trigo, etcétera, etcétera, y la hacía como una especie de defensa. Entonces practicaban. Eh, no es un arte de la guerra, es un arte defensiva, aunque ya le llaman arte marcial. Y sus orígenes, muchos fueron pues de monjes, de que buscaban protección. O sea, un monje pues se dedica a estar ahí rezando a lo que tenga que dedicarse. No coge las katanas y se va a una guerra. No, pero la han metido ahí en una arte marcial. Guerrero, bueno, yo más bien le llamo defensiva. Muy bien, pues nada, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias A por haber ti. venido.